Américo Bonasera estaba sentado en la sala 3 de lo criminal de la corte de Nueva York. Esperaba justicia. Quería que los hombres que tan cruelmente habían herido a su hija, y que, además, habían tratado de deshonrarla, pagaran sus culpas. El juez, un hombre de formidable aspecto físico, se echó para arriba las mangas de su toga, como si se dispusiera a castigar físicamente a los dos jóvenes que permanecían de pie delante del tribunal. Su cara era fría y majestuosa. Pero Américo Bonasera tenía la sensación de que en todo aquello había algo de falso, si bien no podía precisar el qué. Actuaron ustedes como unos completos degenerados, dijo el juez, severamente. Eso, pensó Américo Bonasera. Animales, animales. Los dos jóvenes, el cabello bien cortado y peinado, el rostro claro y limpio, eran la imagen viva de la contrición. Al oír las palabras del juez, bajaron humildemente la cabeza. Actuaron ustedes como bestias salvajes, prosiguió el juez. Y menos mal que no molestaron sexualmente a aquella pobre chica, pues ello le hubiera costado estar 20 años entre rejas. El representante de la justicia hizo una pausa. Sus ojos, embarcados por unas cejas sumamente pobladas, miraron disimuladamente al pálido Américo Bonasera, para luego posarse en un montón de papeles relacionados con el caso que tenía delante. Frunció el ceño, como si lo que iba a decir a continuación estuviera en desacuerdo con su manera de sentir. Pero teniendo en cuenta su edad, su limpio historial, la buena reputación de sus familias, y porque la ley, en su majestad, no busca venganzas de tipo alguno, les condeno a 3 años de prisión. La sentencia queda en suspenso. Gracias a sus 40 años de estar en contacto más o menos directo con el dolor, era propietario de una funeraria, el rostro de Américo Bonasera no dejó traslucir en absoluto la decepción y el inmenso odio que le embargaban. Su joven y bella hija estaba todavía en el hospital, reponiéndose de su mandíbula rota. ¿Y aquellos dos bestias iban a quedar en libertad? Todo había sido una farsa. Miró a los felices padres que ahora rodeaban a sus queridos hijos y pensó que eran plenamente dichosos. No cabía la menor duda. Sus sonrisas así lo indicaban. Por la garganta de Bonasera subió la negra y amarga hiel, llegándole hasta los labios a través de sus dientes fuertemente apretados. Se limpió la boca con el blanco pañuelo que llevaba en el bolsillo. Fue en aquel preciso momento cuando los dos jóvenes pasaron junto a él, sonrientes y confiados, sin ni siquiera dirigirle una mirada. Tampoco Bonasera dijo nada, se limitó a apretar el pañuelo contra sus labios. Los padres de los bestias iban detrás. Tenían, tanto ellos como ellas, más o menos su edad, pero vestían de forma más americana. Le miraron a hurtadillas, la vergüenza reflejada en sus caras, aunque en sus ojos brillaba una luz triunfante. Entonces, perdido el control de sus nervios, Bonasera gritó amargamente: «Os prometo que lloraréis como yo he llorado. Os haré llorar como vuestros hijos me hacen llorar a mí». Había llevado el pañuelo hasta sus ojos. Los abogados defensores, con la mano en el brazo de sus defendidos, indicaron a estos que siguieran pasillo adelante, pues los dos jóvenes habían retrocedido unos pasos como si quisieran proteger a sus padres, aunque ya un gigantesco alguacil corría a cerrar el paso a Bonasera. Pero no era necesario. Durante todos sus años de estancia en América, Américo Bonasera había confiado en la ley. Y le había ido muy bien. Ahora, a pesar de que en su cerebro hervía el odio, a pesar de sus inmensos deseos de comprar un arma y matar a los dos jóvenes, Bonasera se volvió hacia su mujer, que todavía no se había dado cuenta de la farsa que se había desarrollado ante sus ojos, y le dijo: «Nos han puesto en ridículo». Calló unos instantes. Luego, con voz firme, sin temor alguno al precio que le pudiera ser exigido, añadió: «Si queremos justicia, deberemos arrodillarnos ante don Corleone». Buenas noches, señoras y señores, amigos todos de este altar del diletantismo y de la ebriedad, que son estas noches áticas. Sean
bienvenidos a otra noche más, la número 13, que para desafiar a toda traza de superstición vamos a dedicar a la trilogía más famosa del cine moderno, como habrán podido imaginar por la introducción que acaban de escuchar. En efecto, estoy hablando del Padrino, las tres películas dirigidas por Francis Ford Coppola entre los años 70 y los 90, que marcaron un antes y un después no solo en la historia del arte del siglo XX, sino que influyeron tremendamente en la percepción del antihéroe como villano admirado por las masas. eh, desde el, desde el Padrino, la figura del gángster, del criminal, del extorsionador, del asesino, pasó, como nunca antes en la historia del cine, a gozar de una consideración social extraordinaria, siéndonos mostrados a nosotros los espectadores, no obstante, en todo el esplendor de su crudeza y de su villanía. De estas y de otras muchas cosas intentaremos hablar en esta noche con la gran estrella de las noches áticas, como ya podrán intuir por su extraordinaria risa, Rebeca Gido, a quien, sin más dilación, paso ya a saludar y a dar la bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Eh, ¿Has leído las primeras palabras que aparecen en El Padrino? he leído Que son las de Bonasera. las primeras páginas de la novela de Mario Puzo. Claro, pero al Padrino en la primera escena le dice: yo creo en América, América ha hecho mi fortuna. Es un... No me la he acabado, hay que decirlo a los espectadores, pero por lo que llevo leído de la novela, me está pareciendo una adaptación sublime, porque la película, como toda película, no puede ser una copia fiel de un libro, pero tiene que quedarse, tiene que el guión... Pero bueno, Mario Puzo estuvo en el guión. Fue coautor del guión. De Eso hecho, se nota. ganó el Oscar al mejor Sí. guión adaptado, y es que la adaptación es fabulosa, claro. Y no tiene por qué, porque un novelista, o sea, escribir una novela y escribir un guión son cosas tan diferentes. El ejemplo lo tienes en Pérez Reverte. Claro, entonces exigen talentos diferentes, pero Mario Puzo, pues gran autor de novelas negras, pues sí que demostró un gran talento. Y bueno, yo creo que vamos a hablar esta noche de tres películas que nos encantan. Y bueno, eso puede cansar a los espectadores, porque podemos estar aquí esta mañana. No, porque al final hablamos de cosas interesantes. Hombre, siempre. ¿No? Siempre. Y como vamos a intentar abordar, como siempre hacemos, tenemos 3 bloques en nuestras noches áticas, vamos a dedicarle, pues obviamente, un bloque a cada una de las 3 películas. Me parece bien. Y pues a colación de cada una de ellas, pues vamos a hablar de cosas que nos surjan, de aspectos relacionados con las películas, por supuesto anécdotas, curiosidades y reflexiones que nos... Bueno, di por qué hemos elegido este tema para hoy. Bueno, hemos elegido este tema porque hemos visto El Padrino... Porque es la película más votada en Film Affinity. Es verdad. Sí, y el año pasado hizo 50 años precisamente de la primera. Leyendo estos días los comentarios de Film Affinity, que es un poco como Twitter, puede ser un pozo de miseria y de abyección, o pueden ser algo muy sobre todo lo primero, ¿no? Sí, y lo decían, es verdad, no recordaba. Sabía que el aniversario había sido, claro, el 22, el 72. Pues antes de empezar a hablar ya de la primera película y del Padrino en general, yo creo que, como es la tónica habitual en este programa, como yo creo que están todos nuestros oyentes esperando... Sí, todos. Tú eres la melómana de cabecera eso es penoso, de millones de personas en este mundo. Entonces no es penoso porque tú eres una de las personas que más sabe de música, que yo conozca al menos, pero vamos. Entonces quiero que nos pongas... El amor hombre, por supuesto, pero no solo. O sea, el amor no es ciego, eso es mentira. Es difícil, ha sido difícil la selección musical. Me ha costado mucho porque no quería hablar de... Aunque luego en la tercera sí hablaremos un poquito de Nino Rota, pero no quería solo hablar de la banda sonora porque la banda sonora la conoce todo el mundo. Entonces quería buscar canciones que tuvieran relación con la película, pero que no fueran la banda sonora de Nino Rota, que es increíble y es maravillosa. Entonces, ya que vamos a hablar de la primera peli, pues mira, te he traído
algo que te va a gustar, porque sé que te divierte mucho de la película, que es la canción Luna Mezzo Mare, que canta la mamá Carmela Corleone Al principio. en la boda En la de boda. Connie, cuando dicen la señora Corleone y la llevan al escenario y cantan esta tarantela napolitana, Obscenas. bueno, bastante obscena. Verás, en lo que consiste esta canción es madre e hija comentando potenciales maridos con alusiones cómicas y sensuales en las que el pene es una merluza o un calabacín, bueno, así, ¿vale? Y te traigo una versión de Lu Monte, de un disco que tiene que se llama Italianissimo. Bueno, Lu Monte, que se llamaba Luis Scaglione, y te traigo su versión porque este hombre nació el 2 de abril de 1917 en Manhattan, pero era de origen calabrés. Vaya. Y claro, me ha parecido muy, muy procedente traer su versión. En 1964 este señor tiene un disco que se llama Sole Pizza e Amore. Oh. Y me ha parecido muy tierno. Porque vamos a hablar mucho esta noche también de cómo la comunidad italiana en Estados Unidos a principios del siglo XX se hizo fuerte y tenían sus propios comités, digamos, de moral y de cómo debían relacionarse con Estados Unidos, o sea, mucho para evitar racismo, para evitar xenofobia. Un poco autodefensa. Sí, absolutamente. Y bueno, esta canción, que como te he comentado es una tarantela napolitana, no es original de Paolo Cittorello, que es el que la escribió en 1927, porque está inspirada en una canción, verás, esto te va a dejar alucinado, de Gioacchino Rossini en 1835. La letra era del conde Carlo Pepoli, libretista de la ópera Vincenzo Bellini. Y o sea, la canción es del siglo XIX, solo que este señor después hizo esta versión más picante, digamos. La primera canción se llama La Danza, no se llama Luna Mezzo Mare. Y bueno, te comento también que aparte de la versión del Padrino de 1972, porque tú pones en YouTube Luna Mezzo Mare y te sale allí claro. Carmela Corleone, claro. Hay una versión de 2022 en TikTok que me ha dejado un poco loca, y hay versiones de Caruso, Pavarotti, Andrea Bocelli, Cecilia Bartoli, o sea, hay como canción tradicional italiana. Pues, es un hito del folk. Vamos. Eso es. Y bueno, si quieres la escuchamos. Por favor. Qué maravillosa introducción. Así que estoy deseando. C'è la luna in mezzo mare, mamma mia, mamma di dare. Figlia mia, cosa dare, mamma mia, pensaccia tu. Sette piglia lo pesciaiolo, isso va, isso viene, sempre lo pesce in manatena. Se ci incappa la fantasia dei pescioli a vecchiuzza mia, la riola, pesce fritto e baccalà, uè compa, no calamara c'ha già catà. Second stanza. C'è la luna in mezzo mare, mamma mia, mamma di dare. Figlia mia, cosa dare, mamma mia, pensaccia tu. Sette piglia lo polizia, isso va, isso viene, sembra scoppetta in manatena. Se ci incappa la fantasia di scoppetti e vecchiuzza mia, la riola, pesce fritto e baccalà, uè compa, una scoppetta c'ha già catà. And now for you nice ladies and gentlemen out there who don't understand the Italian language, I'd like to do two choruses in British. Lazy
Mary, you better get up. She answered back, I am not able. Lazy Mary, you better get up. We need the sheets for the table. Lazy Mary, you smoke in bed. There's only one man you should marry. My advice to you would be is to pay attention to me. You'd better marry a fireman. He'll come and go and come. Zembala bomba manatena. Zichingapala fantasia de bomberia veggiuzzania. La la di la, besciavrita baccala. Uè gomba, na bombina c'è giaccata. Oh gomba, che me voglio marità. Giovanna la vagliotta che me voglio marità. Giovanna la vagliotta che me voglio marità. Giovanna la vagliotta che me voglio marità. Hey! Es muy curioso porque yo creo que el folclore en general, en sus manifestaciones, la música es la más, yo creo que es la más importante. Sí que es como la literatura, Sí. refleja cosas universales. Entonces, siempre tú puedes irte al folclore de Rusia, de Sicilia, de Andalucía, de donde sea, que siempre va a hablar de lo mismo. Y lo obsceno, las referencias Eso es verdad. Sí. escatológicas. El picantismo. Sí. Es algo. Y es muy curioso porque tú ves en esa escena de apertura, en esa secuencia de apertura del padrino, de la boda de Connie, cómo las caras que ponen las mujeres, sobre todo. Es Cuando tú no sabes lo que están diciendo porque lo cantan en italiano, pero realmente no hace falta. Y puedes ver, por lo menos yo puedo recordar a las mujeres de mi familia cuando hablaban de esas Es cosas, verdad, hacían alusiones, es verdad. y la misma forma de pudorosa de reírse, Sí. como eso es universal. Y piensa además que esa escena, mientras la mamá Corleone está cantando esa canción obscena, su hijo Sonny está con la dama de honor. Sí, exactamente, con ¿Sabes? Lucy Eso es. Mancini, Sí, sí. que tiene una importancia porque en la película Sí, no sale parece más, que no. pero el fruto Después la tendrá. Pues como como ustedes saben ya, vamos, tampoco descubrimos nada, El Padrino, la primera parte, se estrenó en Estados Unidos en el año 1972. Fue una producción de la Paramount que contó con un elenco de actores pues increíble, ¿no? Marlon Brando, Al Pacino, Robert Duvall, Diane Keaton, John Cazale. La película pone imágenes a una de las novelas más vendidas en los Estados Unidos en el siglo XX. El Padrino, que originalmente era una propuesta de guión cinematográfico que se llamaba La Mafia, de Mario Puzo, un bestseller que estuvo 67 semanas seguidas en la lista de superventas de Estados Unidos a finales de los años 60. Puzo era un hijo de emigrantes napolitanos que creció, curiosamente, en la Little Italy de Manhattan, en la que se hace hombre Vitondolini de Corleone, que como luego comentaremos en la segunda película. Y bueno, El Padrino 1. Siempre que se habla del Padrino 1, de la trilogía, está la eterna cuestión de qué película es mejor de las tres. ¿Y tú qué piensas? Hombre, creo que es una cosa que podemos comentar luego cuando hablemos de la segunda, pero yo antes pensaba que la primera era extraordinaria, y lo es, que era mejor, pero ahora empiezo a tener mis dudas. A mí me pasó hubo un montaje del director hace unos años que era cronológico. Uh-huh. Entonces primero te mostraba al Vito que llega a América, al Vito joven, al que lucha para sobrevivir, y luego te mostraba. Entonces, la primera vez que yo vi El Padrino, la vi de una forma tan cronológica que yo nunca he diferenciado entre la primera y la segunda. Entre la tercera sí, porque hay casi 20 años de diferencia y eso se nota mucho. Pero entre la primera y la segunda yo no notaba diferencia. De hecho, la última vez que las hemos visto, pues
No te sabría decir cuál de las dos me gusta más porque creo que todo es la misma historia. Es que es un díptico. Ah, Son sí. dos partes de lo mismo. Y, dos partes de lo mismo, pero te enseñan las diferentes formas de afrontar la misma situación por el padre y el hijo y sobre todo el sentimiento que tiene cada uno de los dos. Porque para mí es importantísimo cómo Vito se siente orgulloso de lo que ha conseguido y de lo que ha hecho en la vida, porque es un hombre que de niño y de joven ha sufrido mucho, y sin embargo su hijo, que de niño y de joven no ha sufrido nada, luego siente constantemente la vergüenza en lo que se ha convertido. Esa es una de las, yo creo, dicotomías o dualidades, antagonismos que toda la trilogía, que aparecen en toda la trilogía. Sí, sí, constantemente. La del padre y el hijo, la de el fundador, sí. En este caso Don Vito, como tú dices, es un hombre que de la nada pues establece mediante el crimen, pero que establece algo, un imperio que da de comer, que da prosperidad, que da riqueza, que da dignidad, sobre todo, a su familia, que es lo más importante, que construye su familia, y el hijo Michael, que ya no es italiano, es americano, nacido en Estados Unidos, y que es el continuador, pero ya no es un padrino en el sentido en el que era su padre, sino ya prácticamente acaba siendo un jefe de una gran corporación a lo americano y acaba siendo un gángster. Sí. Exactamente. Y como tú bien dices, Michael, durante toda su juventud, quiere huir de ese destino que parece prefijado para él. Él pretende ser otra cosa, él no quiere ser como su padre, pero lo lleva dentro y acaba siendo aún peor. O sea, aún peor. Pero lleva dentro algo muy malo, porque su padre está orgulloso de lo que él ha hecho, pero quiere que su hijo haga otra cosa. O sea, y ahí veo la gran contradicción entre uno y otro, porque Vito Corleone nunca siente que haga algo mal. No. De hecho, desde la primera vez que hace algo malo, cuando coge al mafioso del barrio a don Fanucci, y lo asesina, él está convencido de que está haciendo el bien. Porque y esto es una cosa que se ve también a lo largo de las tres películas, pero yo creo que la primera se ve especialmente. Es que Vito Corleone es un hombre que establece sus propias reglas. Es decir, él llega a un lugar de niño y eso se ve Claro, por eso tú dices, como tú bien dices, es muy difícil distinguir entre la primera y la segunda porque realmente tienes que hacer constantes referencias a las dos. Pero él desde la primera escena esa en la que él llega a ¿cómo era la isla? Long Island, ¿no? En la isla donde los metían en cuarentena a los emigrantes. Y él está solo, el niño, y primero llega a un lugar donde ni siquiera entienden cuál es su nombre, así que le ponen el pueblo, Corleone y fuera. Porque es Andolini. Y luego, desde aquella primera escena en la que el niño Vito mira la Estatua de la Libertad, y de eso quiero hablar luego, porque la Estatua de la Libertad, la idea de la libertad americana, que es el fundamento de cómo los Estados Unidos y los americanos se ven a sí mismos y se venden en el mundo, la idea de la patria de la libertad y de los hombres libres y todo eso. Desde el principio, para los italianos emigrantes italianos como Vito Corleone, esa idea es ajena por completo. Desconfían. Bueno, la prueba está en Amerigo Bonasera, que es un italiano que ha cometido el pecado de creer en eso y de rechazar a los italianos. Sí, eso es. Para luego al final ver que esa idea es falsa, que detrás de eso hay un desprecio hacia instituciones sagradas como la familia o la amistad, en la que se fundamenta. Entonces, sin embargo, yo creo que Vito construye su imperio, su nombre y su en base a sus propias reglas, y sin embargo Michael va a luchar a la Segunda Guerra Mundial, va a Japón a luchar por ese país, América, del cual su padre no quiere, o sea, su padre vive allí, pero realmente solo vive allí, físicamente, moralmente no vive en Estados Unidos.
Él no es americano, es italiano, Sí. Sus propias reglas. eso es. Entonces, yo creo que tienes algunas cosas que contarme sobre cómo llega la novela de Mario Puzo a ser a ser el guión de una de las mejores películas de la historia del cine, ¿no? Claro, yo te Por- cuento lo que Pues quieras. por favor, porque si no esto acabo Bueno, yo perorando. Mario Puzo le vendió los derechos a la Paramount y lo tenían ahí hasta que empezó a vender muchos libros y empezó a ser un bestseller. Y entonces la Paramount se dio cuenta de lo que tenía por delante y decidió ir con el proyecto de la película hacia adelante. ¿Qué pasaba? Que en ese momento la mafia no tenía, bueno, nunca la ha tenido, ¿no? Pero era un momento muy delicado porque había habido casos graves de temas relacionados con la mafia. Y la novela de Puzo, a muchas personas, a mí me parece absurdo, pero qué sé yo, les parecía que dulcificaba o que magnificaba la figura del mafioso. Yo creo que en ninguna de las, no he leído la novela, pero en ninguna de las películas vamos, hay una visión bondadosa hacia el mafioso. De hecho, creo que es una visión muy descarnada. Creo que sobre todo Michael y su evolución vital nos dice que ser mafioso no es una cosa buena. O sea, no, creo que nadie disfruta con teniendo un padre, un hermano o, vamos, fíjate el pobre John Cazale, lo que le pasa. O sea, creo que no es una visión dulcificada de la mafia, pero bueno, pues el guión tuvo que revisarlo la Liga de Derechos Civiles Italiano-Estadounidenses. Le prohibieron a la Paramount que apareciera la palabra que apareciera la palabra mafia, que solo aparece en 2 ocasiones. Y si te acuerdas, es en el juicio que le hacen a Michael. Sí. O en la comisión aquella que le hacen. Y prohibieron absolutamente que apareciera la expresión cosa nostra. Y era como, bueno, sí, vas a hacer una película sobre la mafia, pero no puedes hablar de la mafia. Y por esto mismo, ningún director de todos a los que les propusieron hacer la película quiso hacer la película. El primero, te va a gustar, fue Sergio Leone. Hombre, la verdad que era propicio Sí. por orígenes y Bueno, pero Sergio Leone después se fue a grabar Érase una vez en América. que no la he visto y la quiero ver. Bueno, porque tiene mucho que ver. Pero se lo ofrecieron también a Bogdanovich, a Elia Kazan, a Peter Yates, a Otto Preminger, a Costa Gabras, que me ha llamado muchísimo la atención. Y finalmente a un Coppola que no había tenido ningún gran éxito en su carrera, llevaba 2 o 3 películas y no era... Que tenía 32 años. Sí, no era ni famoso ni había hecho nada que impresionara a nadie. Lo que pasa es que el estudio le dijo que tenía que grabar en un tiempo determinado, él pidió otro, al final hizo lo que le dio la gana, pero bueno, les dijo que sí. Él se comprometió a determinadas cosas, tenía origen italiano y estaba muy metido en el proyecto. Y entonces dijeron, bueno, venga, pues este señor desconocido que... Pero luego fíjate, porque para el casting trataron de buscar a los mejores actores posibles. Eso es lo que llama la atención, porque era un director desconocido. Porque yo creo que todavía perduraba esa cosa de los viejos estudios americanos de que el director podía, o sea, realmente no importaba el director era una figura decorada. Sí, eso es verdad. Había cierta mentalidad absurda, pero Eso es verdad. de que, da igual. Vamos a poner a uno. Un poco como Sí. Florentino dirigiendo el Madrid. El que ponemos en el banquillo da igual, si es que juega solo. Pues. Sí. Y no, estaba pensando en que no sé qué decir. ¿Cuál es tu frase favorita? Mira, por ejemplo, he encontrado en una web que se llama Spin-Off, escrito por Mariló Delgado, algunas cosas súper interesantes. Pues cuéntamelas. Verás, bueno, tú sabes la fama que tenía Marlon Brando en todas las películas que hacía, porque él era, quiero decir, a él no le podías hacer una prueba.
No podías Hombre. decir, vamos a hacer una prueba con el señor Brando para ver si va Ya con era el papel. Marlon Brando. Bueno, pues hizo la prueba, porque la Paramount se puso pesada y tenía que hacer la prueba, porque Coppola le convenció. No se sabe qué hablaron, pero estuve hablando con él y le convenció. Y entonces Marlon Brando se llenó la boca con trozos de Kleenex, se Ujú. puso los mofletes así como un hámster, como aparece en la peli, que luego le pusieron una prótesis, porque él se empeñó en que ese es el aspecto que tenía que tener y consintió en hacer la prueba. Pero se olvidaba constantemente del guión y había gente un poco cabreada por el Irritada. tema, sí. O sea, vale, este tío es muy bueno, pero nos está retrasando. James Caan fue muy famoso porque se dedicó a improvisar en escenas importantes. Por ejemplo, recordarás cuando se enfrenta a los de la prensa que están en la puerta de la Sí. boda de Connie, cuando le rompe la cámara a uno, eso se le ocurrió hacerlo a él, porque en ese momento dijo, voy a No, romperle la cámara. porque además en la novela se ve que Santino tiene fama, es conocido primero por su padre, tiene fama de impulsivo, Sí, de sí, 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 impetuoso. sí. De... Entonces James Caan dijo, pues si este tío es impulsivo, pues te rompo la Ca- cámara. Luego si te acuerdas cuando le da una paliza al marido de a Connie, Carlo. sí, pues cuando le da la paliza a Carlo y están ahí como en el hueco de los cubos de Sí. basura, cuando le atiza con la tapa de los cubos de basura, eso también es una improvisación suya y en mi opinión es muy buena porque lo revienta, vamos, lo deja ahí. Fue muy divertido en el rodaje del Padrino, que sobre todo Al Pacino no creía para nada en que la película fuese a llegar a ningún lado, se lo decía a Diane Keaton y lo comentaban riéndose en plan, bueno, esta mierda que estamos haciendo. Joder, es curioso eso, ¿eh? Sí, sí. Y hubo una cosa que le pasó a Coppola que demuestra mucho su genio y su garra. Se dio cuenta un miércoles de que los directivos de la Paramount estaban muy raros con él. Y entonces tuvo miedo de que le despidieran. Así que él tenía hasta el fin de semana para hacer alguna cosa. Entonces despidió a 14 personas del equipo, puso a 14 de su confianza, rodó escenas por las que los directivos se habían quejado y ya no se planteó más. Aunque sí es verdad que luego Coppola llegó a estar despedido de la peli en varias ocasiones. La primera fue cuando insistió en que fuera Marlon Brando el protagonista, porque no le querían, porque bueno, pues Marlon Brando era exigente, era todo lo que era. Después, por el retraso en el rodaje, le dijeron que tenía que hacerlo en, no me acuerdo ahora, pero en 40 o 50 días. Él dijo que lo iba a hacer en 80 y finalmente lo hizo en 77 días. Joder. Luego porque se emperró en grabar escenas en Sicilia y le habían dicho que no había presupuesto, al final grabaron. El siguiente motivo para despedirle fue por el exceso de presupuesto y la última que todo su empeño era que la película tenía que tener más de 3 horas y al final... Hoy día no la habrían dejado grabar. No, seguramente no. Y él exigió que el guión estuviera acabado antes de empezar a rodar, que no fue así, que tener total confianza, un tío al que casi despiden un miércoles de cara al fin de semana, pues no tiene total confianza. Y luego que no se pudiera cambiar escenas que él rodaba. Eso lo procuró que no fuera así, sobre todo por la fotografía, por la oscuridad que tiene la película. ¿No? Intentaron, según he leído, que la Paramount intentó... Iluminarlas. Sí, no, sí. Y cambiar cosas del libro que Sí. a lo que Coppola se negaba. Sí. Se negaba, entonces es bastante fiel al... Es una... Claro, porque estaba ahí Mario Puzo también. Claro. Mario Puzo, al que le compraron la idea, porque todavía no era ni siquiera... Le compraron la idea porque básicamente unos prestamistas le iban a partir el brazo, ¿no? Fantástico. Porque les debía dinero. Entonces, Vaya. les vendió la moto de un libro que luego no solo fue un superventas literario, porque luego la Paramount creo que descubrió una gallina de los huevos de oro porque fue una película muy taquillera. Sí.
Sí que lo fue. Una película muy taquillera. Y de ahí la inmediata, porque El Padrino 2 se estrena en el 72, en el 64, perdón. Es curioso porque entre medias, en apenas 2 años, Coppola graba también La Escucha con Jim Sí. Hammond. Entonces, este hombre no había hecho nada hasta entonces en el cine, pero en un lapso de 2 años lo hace prácticamente todo, porque Ujú. hay directores que no llegan nunca a alcanzar ni la mitad de la excelencia de El Padrino 1 o El Padrino 2 en toda su carrera. Es muy Sí. curioso. Bueno, tuvieron 9 nominaciones a los Oscar, ganaron Mejor Película, Mejor guión adaptado y Mejor Actor Principal. Yo siempre que veo estos resultados de los Oscars, pienso en quién, ¿sabes? En quién competía. Porque te encuentras con que el año que competía El Padrino, pues había, qué sé yo, te lo voy a buscar para decírtelo exactamente, pero resulta que competían unas películas, pues que normal que solo se llevara 3 Oscars. Sí, pero además también, porque he oído que la nominación por la música, por la banda sonora, luego le fue retirada en el último momento. Ay, no, eso te lo cuento ahora, pero mira, fíjate, fue nominado, ganó Marlon Brando, pero fue nominado, vas a alucinar, Peter O'Toole, Laurence Olivier, Joder. Paul Winfield y Michael Caine, ¿vale? Eso para empezar, para mejor actor. Mejor película ganó El Padrino, pero, por ejemplo, competía con Cabaret y con Los Emigrantes y con Sonder. Mejor actor de reparto estaba nominado James Caan y ganó Joel Grey de Cabaret. La mejor banda sonora ganadora fue Candilejas, de Chaplin. Ujú. No competía, lo que te decía, no competía con la banda sonora del Padrino porque la canción principal de la banda sonora ya la había usado Nino Rota en otra película. Ajá. Que, espera, que te estoy buscando cómo se llama. Se llamaba Fortunella y la usó en 1958. Entonces, si no es una canción original, no puede competir por el Oscar. Así que ahí se quedaron un poco a medias. El guión lo ganó El Padrino y fíjate con quién peleaba. Además de con Cabaret, con Risas y Lágrimas, Los Emigrantes. Mejor actriz ganó Liza Minnelli, aunque no había nadie del Padrino nominado. Y bueno, para que veas que, claro, depende de con quién te compares. Tú coges un año de los Oscar y resulta que había 3 peliculazas y por eso hay películas muy buenas que no tienen ningún Oscar o tienen 1 o 2. Eso de que no había ninguna actriz tiene sentido porque una de las cosas que a mí me parece que es El Padrino 1, la primera parte, es que es una película como aquella canción de Seal, de It's a Man's World, o sea, Sí. es un mundo absolutamente masculino, Sí. el que refleja Hasta la tercera peli. pero eso va cambiando, Sí. eso va cambiando progresivamente. Ya en la segunda parte, el Diane Keaton Kay toma un papel determinante, Sí. porque hasta el final, cuando se enfrenta abiertamente y desafía a Michael, y bueno, en la tercera es al revés. Para mí la tercera parte del Padrino, no, Michael Corleone es un secundario, realmente las protagonistas son 3 mujeres, principalmente Connie, pero bueno, también Kay y María, la hija de Kay y de Michael. Pero es muy curioso, pero la primera película refleja un mundo absolutamente de hombres muy duros. Sí. Y otra de los antagonismos que yo creo que se expresan claramente en El Padrino, porque El Padrino es como todas las grandes obras literarias y de ficción de la historia de la humanidad, pues es muy compleja, tiene muchas dinámicas dentro, y una de ellas es claramente una que luego romperá la segunda parte, que es hay un enfrentamiento entre, o sea, como es un mundo de hombres, es un mundo muy duro, y todos los hombres son implacables, y entonces
por ejemplo, un personaje fundamental en El Padrino, que es Fredo. Sí. Fredo no es un hombre, no es un hombre No, completo, no, es un como un niño niño. grande. Es un niño grande, Mm. siempre es un hombre incapaz, inhábil para la dureza que requiere De hecho, los no negocios. es capaz ni de controlar a su mujer. Claro, entonces es realmente un niño y los niños no tienen cabida en el No. salón de los hombres. Y de hecho no tienen cabida y luego no tienen cabida física, como se puede ver en la segunda. Sí. Entonces, esa es otra de las cosas que yo veo ahí muy fuertes. John Cazale, que es un actor extraordinario, que murió muy joven, pero que le dio tiempo a hacer Los dos padrinos. Y otra película también contemporánea, más o menos, de los 70, primeros 70, en la que hace un mano a mano con Al Pacino, maravillosa, Sí. Tarde de perros, Ujú, que es el asalto a un banco. ujú. Y es una película muy buena. Bueno, que y te en El recomiendo. Cazador también. Y en El Cazador, o sea, claro, es verdad, porque fue una eclosión de los actores italoamericanos, fue una eclosión de lo italoamericano en general, Sí. porque precisamente uno de los valores que yo creo que tiene El Padrino es que películas de mafiosos y de gángster, pues había habido muchas. En la edad de oro de Hollywood, pues bueno, está Scarface, la Sí. original, pero bueno, realmente muchas de las películas que protagoniza Bogart, por ejemplo, pues sí, reflejan, hay papeles, hay personajes italianos en Sí, pero Manhattan. nunca tanto, ¿no? Pero No nunca se tan- había visto desde la parte italiana, nunca había sido narrado Sí, porque luego desde dentro. creo que todo lo que se hace después está inspirado en El Padrino Claro, constantemente. todo lo que se hace después ya es contado desde la perspectiva italoamericana. Eso es. Antes los italoamericanos eran como personajes de decoración, Sí. porque la visión era anglosajona, digamos, anglocéntrica, como Bueno, dirían ahora. era tan anglosajona que la Paramount se puso pesada con que el personaje de Michael tenía que hacerlo Robert Redford. Fíjate, no pegaba ni... Tú imagínate a Robert Redford con sus ojazos Robert azules. Redford quizá haciendo de podría italiano. haber hecho de Tom Hagen, pero Sí. no de, por supuesto, no de Michael. Ah. Es absurdo, es absurdo. Y claro, entonces ahí está uno de los grandes valores del Padrino, es que bueno, por primera vez nos cuenta cómo vivían Hmm. todas aquellas generaciones de inmigrantes que habían huido de Italia pues, antes de la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda, Sí. cómo vivían y qué hacían en aquel país. Por primera vez dejan de ser personajes exóticos y vemos cómo son. Y lo vemos como son porque los que nos cuentan son los que nos lo cuentan son Mario Puzo, que es hijo de inmigrantes napolitanos, Coppola, los actores en su mayoría pues también de origen italiano, y es un valor y cambia por completo yo creo que la autoconciencia del colectivo, que odio esa Sí. palabra, pero bueno, de sí mismo, ¿no? De cómo... ¿Qué es lo que más te gusta de la primera película? De la primera película. Hombre, Michael está increíble, está estupendo. Pero me gusta mucho todo el metraje de Brandon, del Padrino, de Don Corleone. Me gusta mucho escucharlo hablar Sí. en versión original, es fantástico. Es una maravilla. Y me gusta mucho la escena, la secuencia, mejor dicho, en la que Michael bueno, va a cuidar de su padre. Yo creo que Cuando va al hospital. para mí esa secuencia es la clave de toda la película y de toda la historia de la De trilogía. toda su Porque, transformación. claro, ¿no? porque hasta ese momento Michael estaba muy firme y muy convencido de que él iba a hacer su vida aparte. Es como si no fuera de la familia. Claro, él iba a hacer su vida aparte. Tenía su novia que no tenía nada que ver con ninguna mujer Muy italoamericana, era una americana, anglosajona, 100%, y eso es una de las cosas que quiero hablar luego, Sí. porque es muy diferente a todas las mujeres, a Carmela, A Polonia. a Polonia, es muy diferente a su hermana Connie, es muy Mm. diferente a las mujeres de sus hermanos, Sí. a todas. Entonces, Michael constantemente no para de intentar ser diferente, de huir del destino prefijado por ser hijo de un don. Sí. Sin embargo, ahí Michael se mete de lleno en
Sí, es como si en la familia. el atentado contra su padre y el que esté al borde de la muerte a él le transforma. Lo transforma por completo. Mm. Y ahí él saca pues su verdadera naturaleza. Él es un condottieri, Sí. lo lleva dentro, es un Sí. tipo igual de inteligente que su padre, igual De despiadado. de enérgico, igual de despiadado, Mm. pero no tiene la gran diferencia con respecto a su padre. Son hijos de mundos diferentes. Sí, Él nunca tuvo que luchar por su sustento. sí. Él no hace favores. No, Su padre construye, cimenta el imperio. A su padre Sí. lo adora la gente, Sí. los italianos pobres. Saben que pueden ir a su casa y llegar Y a él. pedirle algo. Sí. Y sin embargo, Michael no es un padrino en ese sentido. Ya No. Michael está más arriba, más distante. Sí. Es como una torre de marfil. Y ahí en esa secuencia del hospital, en el que él Cuando le mueve de habitación. salva con la enfermera, que Sí. ella tal, él salva a su padre y se hace cargo de la familia en ese momento. Y Sí, sí, para sí, mí sí. ese es el Porque personaje además favorito. cuando sale de allí ya tiene decidido lo que va a hacer Sí. en el restaurante. O sea, lo Y tiene clarísimo. todavía, claro, el jefe provisional es Sonny, que es el hermano mayor. Bueno, Fredo es mayor que Michael Sí. también. Pero bueno, Fredo no cuenta. ¿Ves? Fredo ya es un, Fredo Fredo no es un cuenta. niño. Fredo está a la altura de Connie. Y de hecho se ve muy bien en la secuencia del ataque a Vito. Fredo no reacciona y se le cae la pistola, se queda... Sí, es En el verdad. libro es aún más dramático, Sí. se queda en shock, no puede ni... Está ahí como... no sabe qué... Le deja solo a su padre Sí. y luego no se lo perdona. Claro, no, Mm. él mismo no se lo perdona. Sí, sí, sí. Y bueno, para mí es la secuencia. ¿Y la tuya? ¿De esa película? Del Padrino 1. A mí me gusta mucho todas las escenas en las que están los hombres cocinando, comiendo y mientras tanto hablando de... Tenemos que hablar de la comida, de la Sí. presencia de la comida en El Padrino. Me gusta mucho Tom Hagen porque creo que tiene o sea, él es de la familia, pero de una forma fría. O sea, él es de la familia, pero entiende perfectamente la familia. Él es capaz, por no ser siciliano, él es Ujú. capaz de ver cómo son con frialdad, como tú Sí, dices, de ver sí. las virtudes y los defectos. Pero sin duda me quedo con los días de Michael en Sicilia y la primera vez que ve a Polonia, porque es que hay fuego, Sí. hay el juego de miradas y cómo directamente va al padre a decirle, mira, me voy a casar con tu hija porque la quiero. Y ella le mira sabiendo que ese es su destino. Yo no sé si ella de primeras quiere a Michael, pero es que Michael va por ella. Y creo que es un tipo de mujer y una época en la que, bueno, pues este ha venido por mí, pues venga, Pero vamos. es muy curioso porque, y eso no hace más que subrayar la transformación de Michael después Sí. del ataque contra su padre, porque Michael, se ha acostado, duerme, convive con Kate, pero Sí. fuera de la casa de su Como padre. iguales. Claro. Eso es. Entonces es un hombre que de hecho desprecia esa moral, porque Vito Corleone es un hombre muy puritano, Sí, es un asesino. sí, muy es- antiguo. Con respecto al sexo, a las mujeres, a todo, Sí. es muy tradicional. Y Michael pasa de eso, porque él realmente quiere ser más americano que italiano, pero, Y tiene una relación con Kay muy moderna. pero Vamos, muy de iguales. después, en Sicilia, en el año que pasa, Se convierte en su se convierte padre. en un siciliano Sí, y sí, sí, va a sí. pedirle. Y entonces pasean con carabina. Se miran y dice, esta es para mí. Sí, sí. A ella no le pregunta, No, oye, no. ¿tú quieres conmigo? Si quiere, No claro. se lo pregunta. Claro, claro. Pero el juego de mirada, y sobre todo porque ves eso que estabas diciendo tú, el cómo un hombre poderoso, ya consciente de su poder y de su fuerza, hace lo que quiere. Yo creo que El Padrino, la trilogía entera, por encima de todo, aparte de que habla de muchos temas, pero el tema fundamental del Padrino es el poder. Sí, Sí. Cómo el poder es una máscara al que se la pone, Sí. lo posee. Sí. O sea, el poder, un hombre no tiene poder, es el poder el que tiene al Sí, hombre. y cómo dependiendo de cómo sea esa persona, te destruye o no.
y a Michael lo aniquila. Sí, lo destruye. Lo aniquila porque cuanto más poder tiene, más es temido, más dinero acumula, Sí, más solo está, sí. más desgraciado es y más infeliz. Y luego descubre que las cosas que él quiere no las puede tener porque todo el mundo le teme. Eso es. Todo el mundo le teme o le desprecia, empezando Sí. por sus hijos y su Sí. mujer. Sí, sí, La sí. mujer a la que amaba la desprecia hasta el punto en el que hablaremos ahora de la segunda película, de abortar un hijo suyo a conciencia, voluntariamente, Para molestarle. para que no haya un Para hacerle Corleone más daño. en el mundo. Sí, para hacerle Eso fue daño. lo que dijo. Es verdad. Pero vamos a hablar ahora, yo creo que hemos hablado un poquito de la primera película. Yo creo que escuchemos la segunda canción y ya luego hablamos un poquito de la segunda película. Venga, pues la escuchamos y luego te cuento cosas. Pues fantástico. That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life. That's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing, each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life. That's life. I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing, each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life. That's life. That's life, and I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and die. Es una maravilla. Esta canción es una maravilla. Porque además, a mí me recuerda siempre Johnny Fontaine, el personaje de el apadrinado, Sí. el ahijado Del padrino. de Vito Corleone. Para mí tiene mucho de Frank Sinatra. Bueno, es que lo que dicen es que Mario Puzo se inspiró en él. Es que me parece evidente. Y además la canción habla de cosas que... de estar arriba, luego abajo, pero luego volver a estar arriba otra vez, que un poco la vida del... Que por cierto, antes decía que la película tuvo que pasar por una censura previa de una liga italoamericana Sí. que prohibió la palabra mafia. Es que
para los implicados, tanto en Estados Unidos como en Italia todavía, para los implicados en las múltiples mafias que hay en el sur de Italia, en el centro, con muchos nombres, todos esos nombres con los que los conocemos nosotros, la Cosa Nostra, la Ndrangheta, tal, ellos no los utilizan, son nombres más bien periodísticos. Sí. Ellos siempre hablan del sistema, el sistema. Te va a gustar esto que te voy a contar. Verás, el personaje de Johnny Fontaine Ujú. no lo iba a hacer el que lo hizo, que fue Al Martino. Ajá. Lo iba a hacer un tal Vic Damone. ¿Y por qué no lo hizo Vic Damone? Bueno, pues no sabemos por qué Vic Damone renunció a interpretar a Johnny Fontaine. Lo que sí sabemos es que Al Martino tenía un padrino que se llamaba Russell Bufalino, que dijo que Al tenía que interpretar a Johnny Fontaine. Dime tú si no es la película dentro de la película de la película. Pero es que eso es una de las cosas que todo el auge del cine y de las series de gángster italoamericanos que viene todo, que emana todo de la trilogía del Padrino, ha creado un fenómeno extraordinario tanto en Estados Unidos como en Italia, que es que los mafiosos imitan la estética de las películas que a su vez está basada en de hecho, es como la vida imita la al mafia, arte. los representantes de la mafia estaban locos contentos con la película Claro. porque les parecía que les representaba tan elegantemente. Claro, es que ser mafioso estaba muy bien. Por eso es la primera vez que un antihéroe en un cine tan moralista como el de Hollywood, Sí. te identificas con él. Pues mira, That's Life tiene frases tan buenas, o sea, es un poco así es la vida, y tiene frases tan buenas como cada vez que me encuentro de bruces me levanto y vuelvo a la carrera. Es una declaración de intenciones de Sinatra, escrita en el 66 por Dean Kay y Kelly Gordon. Como hemos dicho, Mario Puzo se inspiró absolutamente en Frank Sinatra para hacer este personaje, el de Johnny Fontaine. Francis Albert Sinatra, nacido en Hoboken, New Jersey, el 12 de diciembre de 1915, murió en Los Ángeles el 14 de mayo de 1998. Empezó interpretando canciones de compositores habituales de la época como Cole Porter o como Sammy Cahn o como George Gershwin. Lo que pasa es que fue cada vez más habituándose al jazz, al nuevo pop, al swing, y era normal que le llamaran a Sinatra la voz. Tenía una voz de bajo barítono, pero tenía una cosa que conocerás, que se llama oído absoluto, que tienen muy pocas personas en la vida, que es capaz de hacer música. De adaptarse. Eso es. Y una cosa muy inteligente que hizo, que en la cual fue pionero, fue en amplificar el sonido, amplificar su voz por encima de las orquestas. Porque hasta ese momento, hasta los años 30, 40, las orquestas eran las que mandaban en la música. Él hizo que su voz estuviera por encima de la orquesta que le acompañara. Entonces se convirtió en un fenómeno de quinceañeras en los años 40, o sea, todas estaban locas por él, y entonces fue cuando le ofrecieron hacer cine. Y si te acuerdas de Aquí a la Eternidad, Me acuerdo. de 1953, ahí consiguió un Oscar importantísimo al mejor actor secundario, importantísimo porque le dio una segunda carrera, digamos, después de la carrera como cantante. Fíjate, su madre era de Lumarzo, Génova, se llamaba Natalina y era comadrona. Y su padre era boxeador, se llamaba Antonino Martino y procedía de Palermo. Y bueno, o sea, es imposible que yo te Es una cuente. mezcla maravillosa entre Sí. norte y sur de Italia. Sí, y además es imposible que yo te cuente la vida ni cualquier cosa de Frank Sinatra. Llegó a interpretar 1300 canciones, 50 películas, ganó 10 Grammys. Hay una anécdota que no se sabe si es apócrifa o no, en la que Gardel, siendo muy joven él, le dice, él andaba en temas un poco turbios y tal,
y conoce a Gardel y Gardel le dice, yo tuve que salir de mi pueblo para triunfar y quitarme de todas estas cosas. Y entonces se cuenta que como que eso le inspiró y dejó de meterse en líos y que luego estando en Argentina ya en los años 80, él tiene una frase de gracias Carlos Gardel por... Pero bueno, es bastante cuestionable Leyenda, la ¿no? anécdota, sí. No sé si te acuerdas de que Frank Sinatra era muy amigo de Humphrey Bogart Sí. y como amigo de Humphrey Bogart y de todos los amigos que se juntaban con ellos en las famosas fiestas que Humphrey Bogart y Lauren Bacall daban en su casa, crearon aquello que se llamaba el Rat El Pack Rat Pack. con Dean Martin, Quedaba con Sammy en Davis el Hotel Jr., Algonquin. eso es, con Peter Lawford, con David Niven, con Shirley MacLaine, con un montón de gente. Y bueno, mantuvieron estas juergas hasta la muerte de Humphrey Bogart, luego mantuvieron el grupo musical un poco dando giras y haciendo actuaciones. Hay una historia bastante turbia de Frank Sinatra en lo emocional, porque después de morir Bogart, él era muy amigo de la pareja y digamos que corteja a Lauren Bacall hasta tal punto que le ofrece matrimonio y luego rompe él el compromiso y ella estaba muy ilusionada con él. Y bueno, eso fue un poco turbio, digamos. Y, y bueno, no sé si las relaciones de Frank Sinatra con la mafia se remontan a su primera mujer, Nancy, que era prima de un soldado, entre comillas, si te acuerdas que era como se llamaban los hombres de la mafia, Sí. de un mafioso Siguen llamado, llamándose. de un mafioso llamado Moretti y de Nueva Jersey. Y es sabido por todos que era amigo de Lucky Luciano. Y he descubierto, leyendo por ahí, que el FBI tiene un dossier de Frank Sinatra de 2.403 páginas. Joder. Y bueno, no te puedo contar más de la vida de Frank Sinatra porque es amplísima, sus amores son amplísimos. Y si te pones a hablar de Ava Gardner, pues ya solo estaríamos hablando de ella. Y bueno, pero quería traerte esta canción que no es de la banda sonora, pero es muy de la época Sí. y muy del personaje que Un hablamos. personaje muy Eso es, de la historia. eso es. Es maravilloso porque toda esta historia de muy bien traída de Frank Sinatra, que es un personaje que podía haber salido, si non è vero, Event Trovato, podía haber salido perfectamente. De hecho, sale un poco identificado con otro personaje. Habla también de una de las mejores cosas que tiene toda la trilogía del Padrino, que es el casting. Sí, Y en Johnny Fontaine puede reconocer en él a Frank Sinatra porque por el actor principalmente y por las características del personaje, pero por ejemplo en la segunda temporada que entra, o sea, ya no está Vito Corleone de adulto, pero sí está de joven, porque vemos sí. su llegada a Italia, a Estados Unidos y su conversión en Don Corleone en un papel extraordinariamente bien elegido, que es el de Robert De Niro, que se fue un año a vivir a Sicilia para Sí. hablar como un y que siciliano. hizo el casting para hacer de Sony. Hizo el casting para hacer de Sí. Sony, no lo sabía. Sí, Pues fíjate, le pega, sí, le pega. Es un poco... podría haberlo hecho también. De Niro sí. en Casino es un poco Sony. Es verdad. Un poquito. Sí. Pero qué curioso. Y en esta segunda película, que se estrena 2 años después del súper taquillazo de... Es una película también coescrita por Puzo y Coppola, y una película que incluso la supera. O sea, Sí. Y en esta segunda visión o tercera vez que la he visto, sí que me he dado cuenta de que es una película mucho más grande y redonda que la primera. ¿Por qué? Es más coral, Sí. es más... y a la vez, o sea, es coral porque hay varios puntos, están en el de Nueva York, realmente Nueva York apenas sale, Nueva York en el tiempo real de la película, sale la Nueva York de Corleone, de Don Corleone, joven, pero sale Nevada,
sale Florida. O sea, hay varios puntos, sale Cuba, Sí, varios puntos de interés. Y luego sale representada un asunto muy candente en aquel momento en Estados Unidos, la sesión del Senado, el juicio, digamos, la Sí. comisión de investigación del Senado sobre la familia Corleone es un trasunto de una cosa que había ocurrido por primera vez en la historia. Se había arrepentido un pentito, un Sí. tipo dentro de la mafia, se había arrepentido y empezaba a hablar. Entonces, tiene varios focos, pero realmente es una película muy oscura y es Sí. una película en la que la figura de Michael Corleone se engrandece en su oscuridad. O sea, es terrible. se eleva hacia los altares del gran villano, de uno de los grandes villanos de la historia de la No de sé si la te das ficción. cuenta que en toda la primera película y en gran parte de la segunda, siempre que hay una escena entre Kay y Michael, a él le ponen un sombrero o intentan que estén Ujú. separados Por la altura. porque Al Pacino es muy bajito y entonces procuran que esa diferencia no se note. Pero al final de la segunda película, sobre todo cuando ella le dice que ha abortado para joderle, básicamente, Sí. y en la tercera, donde ya no son pareja y ella tiene otra pareja y además todo el mundo le desprecia, ahí ya no importa que se note que es bajito. Sí. ¿Sabes? Eso llama mucho la atención. Y lo que estabas diciendo de la oscuridad, yo creo que el contraste principal es lo que te quieren enseñar de cómo, lo que te hablábamos antes, de cómo Vito tiene que llegar a donde tiene que llegar para sobrevivir y para proteger a los suyos, Eso es. que es la forma en que lo hace. Y es prácticamente irreprochable, que a lo mejor por ahí viene lo de la fascinación por la mafia. Sin embargo, Michael es un tipo absolutamente sin corazón. O sea, es un tipo al que le da todo igual con tal de conseguir lo que en ese momento él quiere. Es verdad, porque Vito Corleone tiene que, para sobrevivir, Mm, tiene que tener los oídos y los pies en la calle. sí, Es un tipo que se rodea, y cuanto más poder acapara, pues más aún de senadores, de políticos, pero realmente él conoce la calle, porque él sale de la ¿te calle. acuerdas cuando el mafioso local, el hombre al que él asesina, Fanucci. Fanucci, le quita el trabajo? ¿Te acuerdas? Ujú. Que él trabaja en la tienda de comestibles y el señor va y le dice a su jefe que tiene que darle trabajo a un fulano, a su sobrino o al que sea, y él no se enfada con su jefe. De hecho, le dice que le comprende muy bien y que se acuerde. Claro. ¿No te acuerdas? Él todavía no ha hecho la transición a padrino, pero ya ahí queda clara su forma de ser y su forma de actuar. Él no es un tipo vengativo, no es un tipo que quiera hacerte daño porque sí. Bueno, en la novela, él le dice a, no sé si a Tom Hagen o a un hijo suyo, que más o menos directamente, literalmente le dice que en la vida hay que tragarse muchas humillaciones. Sí. O sea, y eso eso no lo hace ni menos digno ni menos No, poderoso. Al revés. Eso no es la principal cualidad de Vito Corleone es la inteligencia. sí. Y de Michael El también. saber estar. Pero, pero la de Vito Corleone es una inteligencia apegada a la certeza de que la vida es muy dura, Y a la tradición. muy difícil y que hay que tener amistades. Sí. Siempre, en cualquier parte. Sin embargo, Michael es un tipo que solo al final, cuando él llega a ser padrino, él asume el poder, el control toda la familia, solo está rodeado de capos, Sí. de políticos. Es decir, no está en la calle, no habla con el frutero, no va a comprar frutas, por Hubo ejemplo, como hacía su padre. una cosa que me gustó mucho, sí, el análisis que hacen de las tres fiestas, de las tres Ujú. películas, porque es verdad que en la boda de Connie, en la primera película, y te das cuenta, Vito solo trata temas familiares Eso o de es. honor, Eso es. o sea, pero no es negocios. Acuérdate de las conversaciones. Bonasera le pide ayuda con el tema de su hija.
Luca Brasi le agradece. Luca Brasi va a darle las gracias por invitarle. O sea, todos son cuestiones personales. Pero en la segunda película, Son negocios. en la fiesta de comunión de Anthony, todos son negocios. Sí. Y en la tercera, en la fiesta aquella que da Michael por la bendición del Papa, hay una mezcla. Porque él quiere ser honorable. Entonces, si te fijas, hay una parte personal y una parte de negocios. Y es muy curioso porque Michael, ya desde la segunda película y en la tercera se ve clarísimamente en todas partes, quiere ser honorable, quiere buscar la aceptación de la sociedad americana, Sí. de la sociedad europea, del Vaticano. Él quiere comprarse un puesto de honor, de dignidad. Sí, Sin embargo, su padre él tenía perfectamente claro que él ya era honorable. le da igual. Él es Eso honorable, él lo sabe. Yo O sea, ya sé. a él no le eso importa es. la opinión de un país que él desprecia. Sí, Por fariseo, por hipócrita. Él desprecia a Estados Unidos. Es una tierra de oportunidades donde se ha hecho rico. Pero realmente desprecia su moralidad. sí. Sin embargo, Michael, como es un americano, pero no es Sí. americano del todo, Michael Tienes la necesidad. tiene la necesidad de Sí. ser aceptado. Y Don Corleone solo tenía la necesidad de ser aceptado por los que él consideraba suyos. suyos, Claro. por los italianos. Sí, sí, sí. Eso es verdad. Entonces, me parece la diferencia fundamental. Fundamental. Bueno, en esta segunda película, por ejemplo, la fiesta, estaba pensando ahora que lo decías, mientras que la fiesta por Connie la organizan en la casa de la familia, Y es una fiesta muy familiar. muy a la manera italiana, Sí, donde solo sí, hay sí. vino italiano, Es una tarantelas, fiesta muy alegre. música. Mm. La fiesta de comunión de Anthony es una fiesta americana, pomposa, Que empieza de la mañana hasta la noche. en el lago Tahoe. Donde ves a Kay, que es la anfitriona que nunca está a gusto. Siempre tiene cara de no saber por qué está allí. Y hay muchas. Es como. Es algo artificial. Sí, Algo artificial. Y bueno, la segunda película es muy. Es muy oscura porque realmente cuenta. Es un descenso a los infiernos. sí, sí. A los infiernos de Michael. Y es donde se hace muy palpable, muy manifiesto. Que los niños, los no adaptados, no tienen lugar en ese mundo. Por eso Fredo tiene que morir. Fredo es Sí. inútil. sí. Fredo tiene que morir porque él no es un hombre. Él no es un hombre a la manera en que tienen que ser un hombre, como decía, como le decía en la primera película Vito a Johnny, cuando Johnny, es que mi mujer me ha dejado, es que no me contratan, y él le dice, tienes que ser un hombre, deja de llorar. Y le da una bofetada. Claro. ¿te acuerdas? Fredo es así. Sí. Fredo solloza y se queda esperando a que alguien se haga cargo de la situación. Y es Si Michael. te fijas, cuando Vito es joven y tiene sus hijos pequeños, ves cosas de sus hijos cuando son bebés. En algunas escenas sale Sony y la madre hace un comentario de hay que ver, o dice, este Fredo que tiene fiebre, ¿te acuerdas? Ya te están diciendo cómo van a ser, cómo van a actuar, salvo en el caso de Connie, que luego lo comentamos si quieres. Sí, porque, a ver, para mí la tercera película es Connie. Sí, No me había dado cuenta la primera vez que vi Padrino 3, pero cuando la he vuelto a ver, digo, joder, es que Connie, que es un personaje en la primera película desvalido, muy tonta. desvalido en la primera película. La primera película simpatiza con ella porque, claro, el marido es un auténtico gañán. Fíjate, yo no simpatizo con ella porque ella se enfrenta a su familia en favor de un tipo que la maltrata. Bueno, pero se puede... O sea, es muy de la época y generacional y todo lo que porque quieras. está enamorada, está loca por él. Bueno, vale. Ay, te voy a contar una cosa. Tú sabes que la Paramount se metió mucho con Coppola y le criticó mucho que quería hacer una película muy europea, muy cine negro europeo. Ujú. Y entonces Coppola consintió en introducir algunas escenas más violentas de lo que él esperaba para contentar a esa parte que quería más acción. Una de las escenas de más acción es cuando Connie se enfada con Carlo y rompe media vajilla. Pero es muy buena porque refleja muy bien cómo eran esas mujeres
muy pasionales, Sí, pero su pasionalidad era puro humo, porque Sí, luego el sí. hombre hacía lo que quería. hacía lo que quería con ellas, las maltrataba Sí, y luego las camelaba y las volvía a seducir, y entonces todo ese arrebato se quedaba en nada, realmente. sí, A diferencia de Kai, porque Kai es una mujer que apenas tiene arrebatos, es muy americana. pero que realmente sí que actúa contra su marido. A diferencia de, ¿sabes? Eso me parece una de las diferencias fundamentales, que ya en esta segunda película ya van tomando más eh, protagonismo las mujeres como Ujú. verdaderas... el Padrino tiene algo de la Ilíada y de la Odisea, porque los hombres son los que llevan, Sí. acometen las Las proezas, grandes, las empresas, ¿no? Los que hacen los que matan y mueren. Sí, Y las mujeres están todas en casa. Y hay una escena que para mí es maravillosa, de cuando vuelve Michael de Cuba, Ujú. vuelve por los pelos de Cuba y Kay está tejiendo, Es como verdad, es Penélope. verdad, eso es tremendo. Está tejiendo y no le presta ni atención. Está allí ella, Ni le mira. el lago Tahoe, la finca tan maravillosa, el lago Tahoe está fría, nevada, está triste. Y me parece fundamental eso, porque simboliza que las mujeres están ya preparando su propia, no venganza, en el caso de Casey, que es venganza, pero como ellas no tienen el poder de las armas, de la violencia, de poder imponer su voluntad. No sé si te acuerdas, en esa temporada de Fargo con los mafiosos de origen alemán, Sí, donde la madre toma el control cuando al padre de cuando el Adictus. padre tiene... Y creo que eso es una evolución de esto que estamos Sí, comentando. sí, totalmente. Totalmente, las mujeres del Padrino, todas, se habían visto relegadas, porque Sí. las mujeres no cuentan para nada en los negocios de la familia, por De supuesto. de no, hecho, no. acuérdate de esa imagen cuando él le dice a Kay, esto es lo que hay y tú eres mi mujer y se acabó el tema y cierran la puerta, ¿te Bueno, acuerdas? claro, así acaba la primera temporada, la primera película, y me parece Esa escena es fantástico impresionante. porque lo que tú decías, Michael y Kay hasta entonces se habían Ellos estado tienen una en pie de relación de igualdad, iguales, ¿eh? Sí, sí, sí. y ahí ya no, porque ya es No. el don y tú Mm. estás fuera. O sea, tú eres de la familia, pero solo estás para parirme un heredero. Porque realmente tú Y ya... ella se ha dejado engañar, en mi opinión, porque desde el minuto uno, desde aquella primera escena en la que Michael viene con el uniforme Sí. tan guapo y tan joven y tan... ¿Te acuerdas que están comprando regalos juntos? Que son una pareja muy prometedora, pero muy prometedora y muy igualitaria. Y él se va a Sicilia, ella sabe que se ha ido a Sicilia, ella sabe lo que ha pasado, sabe que se ha casado, vuelve y va a buscarla. Y yo creo que ella, con tal de estar con él, se pone una máscara y no quiere ver la realidad, porque a mí me... Fíjate, a mí no, lo que no me cuadra es esa escena en la que ella le pregunta, ¿sabes? ¿Has matado a este hombre o has hecho esto? Y él le miente y le dice que no. Y Sí, porque ella, Esa ya en la escena. boda, es que en la boda de Connie Sí. ya está muchas de las cosas. En la boda ya le cuenta le qué hace su padre. Le cuenta que hace su padre, le habla de Luca Brasi que está allí delante de ellos. Y entonces, por eso me sorprende luego que es como si fuera nueva. No, hija, no eres nueva. Esto es, ¿sabes? Esto ya... Y no sé. eso es una constante en el cine y las series de mafia y de mafiosos. Las mujeres de los mafiosos siempre se hacen las tontas. Sí, sí. Ellas disponen del dinero que entra en la casa, pero, ¿Y ven bien? pero hacen siempre como que realmente no saben qué hacen sus maridos. No sé. Y sí que lo saben, por supuesto que lo saben. La mamá Carmela no sabía Por qué hacía supuesto, Vito. pero se cayó siempre. Se cayó y... Entonces, claro, pero se supone que Connie sí iba a ser como Carmela, pero Kay no. No, Eso que no es así para Claro. nada. Entonces, y ya en esta segunda película, empieza precisamente con todo lo que hace. Y esto es una cosa que también, por ejemplo, en Breaking Bad Mm. sale claramente. Es verdad. es Michael, verdad. Michael
todo lo justifica, todos los actos de impiedad y de amoralidad que tiene que cometer lo justifica porque tiene que, por el bien de la familia, proteger a la familia. Esa es siempre su razón, pero es una razón mentirosa, porque realmente, igual que Walter White en Breaking Bad, no, por mis hijos, no, lo hace por él, porque el poder posee al que lo tiene. O sea, entonces, él Porque lo hace Walter en un principio lo hace para conseguir dinero, pero cuando ya ha conseguido el dinero, continúa porque siente el poder. Exacto. Y ese poder lo está destruyendo, Sí. ese poder, mucho más que el cáncer que le diagnostican de pulmón, ese poder, el poder es un cáncer, y el que lo tiene lo acaba consumiendo. Y siempre se buscan justificaciones por la familia, por protegerlos, no sé cuántos. Y Michael claramente, él siempre le reprocha a Fredo, a todos, que él tiene que cargar con la familia. Pero carga, Lo hace porque siempre quiere. lo ha hecho desde el primer momento porque ha querido. Mm. Entonces, pero él lo sabe en el fondo de su conciencia y en el fondo de su conciencia, como bien sale al final de la película número 2, con esa escena en la que él les dice a sus hermanos que se va a alistar, que se ha alistado Sí. en la marina. Él sabe que él lo ha hecho porque ha querido, porque tenía otra oportunidad, Sí. tenía otra alternativa. Lo que sí es verdad es que a él le toca vivir un cambio que no vive Vito Corleone, que es el paso de los negocios del juego, que pueden ser más o menos turbios, a la droga. Y yo creo que eso es determinante. Y es la droga la que implica la moralidad absoluta, Eso porque es, la droga, como bien ya le dice Sí. Solozzo Sí. al Don, la droga lo que trae al sistema es una cantidad ingente de dinero, toneladas de dinero. Y esas toneladas de dinero lo que traen es eso, ya no hay La vínculo. degradación La absoluta. degradación de los vínculos sagrados. Sí. ¿Qué vínculo más sagrado que el de los hermanos? Que lo rompe Michael. ¿Y por qué Vito no quería entrar en eso? Porque su forma de hacer el negocio del mal era diferente. Era otro tipo de mal. Sí. Era un Yo mal creo. con reglas. Era un mal más limpio, digamos. Y la gente con la que se rodea Michael, los Hyman Roth, que es verdad que es un más malo que la es quina, un trasunto de este judío de Meyer, que sale en Boardwalk Empire, lo recrean muy bien, que es uno de los fundadores de Las Vegas. Las Vegas era un puesto de paso del ejército americano entre California y Nuevo México, algo así. Sí. Y este Meyer y otros avispados como él lo convierten en Las Vegas pues, en un paraíso del vicio y de la corrupción. Sí. Y Michael hace negocios con todo este tipo de gente, con los que su padre no habría hecho nunca negocios. No sé si te acuerdas en Lo que el viento se llevó, cuando Melania le dice a Escarlata, haces tratos con toda esta gente que nos arruinó y que nos hizo la vida imposible, con todos estos tíos del norte. Y Escarlata le dice, yo hago negocios con quien me dé dinero. Pues es un poco esa inmoralidad. Eso es. ¿Sabes? Pero es una inmoralidad que ya la lleva implícita la propia posibilidad de ganar un dinero ilimitado. Cosa que su padre lo advierte. O sea, su padre realmente no quiere entrar en el negocio de la heroína porque lo sabe. Porque sabe que eso va a introducir a la familia en un vórtice. Bueno, y tiene cierta idea de lo malo que es eso. Claro. De que no es solo un negocio, sino que es algo degradante. Y esa es otra de las grandes diferencias, por supuesto. Y es... No sé, me parece que... ¿Para ti qué es lo más importante de la segunda película? Hombre, de la segunda película... Uh-huh. Hombre, la muerte de Fredo, claro, es determinante, aunque más que... Es el momento cumbre de la película. Pero el momento determinante en la transformación ya absoluta de Michael es cuando aparta definitivamente a Kai de su lado, pero aparta a todo el mundo. Realmente él ya se convierte en un personaje de Shakespeare y se mete dentro de sí mismo
Sí, eso es verdad. Y sobre todo en Cuba se da cuenta de que está solo, Sí, de que todos sus socios son una manga de gentuza. gentuza, Sí. bueno, que de hecho lo venden. Que nadie es leal a él. Nadie es leal. Entonces, la única leal... O sea, él se da cuenta en Cuba que solo puede comprar la lealtad. Eso es Y terrible. que cuando tú solo puedes comprar la lealtad con dinero, eso significa que si alguien tiene más dinero que tú, puede pagar más por esa lealtad, pues ya no tienes Tú lealtad. fíjate, nada que ver con aquel Michael que es un tipo respetable pero que quiere vengar a su padre y que toma la decisión de hacer aquello del restaurante Luis y, y no sé si te acuerdas cuando les dispara a Sorozzo y al Sí, otro, y al policía. ni siquiera suelta la pistola porque para él es una cosa tan nueva y tan impactante que se queda impactado de lo que acaba de hacer y, o sea, nada que ver lo que estás diciendo, que está solo, solo puede comprar lealtades, a ese momento en el que él toma la decisión de hacer lo más grave o sea, lo más radical, y todo el mundo le arropa, le cogen, le llevan a Claro. Sicilia, le ponen a alguien que le Porque cuida. todos los que lo cuidan y lo sacan lo quitan de en medio para que no tenga problemas con la ley, son a todos esos los une con él lazos que no pueden comprar el dinero. Sin embargo, Los lazos que tenía su padre. Él no es capaz de establecer esos lazos. cuando él es el que manda, No. tiene un poder muy inmenso porque gana mucho más dinero del que ganó su padre, pero sin embargo, su poder solo se basa en lo que puede comprar. Sí. Y cuando la lealtad solo se puede comprarla a otro a más precio que Más tú. cara, claro. Entonces, él está solo. Entonces la diferencia es que su padre no compraba lealtades. Exacto. Sin embargo, las tenía. Las tenía porque, como él bien dice, él mismo se lo explica a Kai en la novela, su padre va sembrando, va haciendo favores a todo el mundo. Sí. Desde el más desgraciado, Sí. ínfimo, hasta... Ya me lo haciendo devolverás favores algún porque día. algún día me lo vas a devolver. Y esos lazos de hospitalidad y de reciprocidad pues son sagrados. Ujú. Sobre todo para un tipo de cultura y de mentalidad Eso es. mediterránea. Sin embargo, pues eso... Él está contaminado de Él está América. contaminado de capitalismo. Sí, Porque de América. esta película es una... Y puede que sea extraño, puede que suene extraño porque realmente el negocio de la mafioso no deja de ser el capitalismo salvaje sin reglas. O sea, los Sí. mafiosos es la ley del más fuerte pura y dura. Sí. La ley del más... Bueno, pero se aprovechan de los vacíos del capitalismo, ¿no? Pero, claro, esta película, a pesar de que la familia Corleone y todos los mafiosos y todos americanos hacen dinero porque viven en un país... De hecho, en Cuba es el ejemplo. De Cuba se tienen que ir porque llegan los comunistas y allí ya no pueden hacer nada. Sin embargo, es una crítica porque la sociedad americana, con su idea de libertad pomposa y su capitalismo, no alberga vínculos reales. Sí. Vínculos que son los de la sangre, los del agradecimiento, Los favores. los vínculos de vecindad, Sí. de tradición. Ujú. En todas las cosas, incluso en la tercera película, hay sigue estando la procesión, aquella Es verdad. en la que Corleone de joven mata a Fanucci. Para mí es una crítica, de hecho, siempre esos planos de la Estatua de la Libertad, cuando la escena de los cannoli en la primera película, siempre sale la Estatua de la Libertad de lejos, muy lejos, Es como verdad. algo inaccesible, algo muy, muy remoto, Sí. muy remoto. Algo que es para otros. Sí, algo para otros y para los de fuera, para los que no son sicilianos. Sí. Que ahí está toda la diferencia. Y en la generación de Michael, ya esos lazos de sangre se van diluyendo. Porque las familias dejan de ser familias y para ser corporaciones. Sí. Entonces, claro. Yo creo que Vito Corleone nunca hubiera matado a su hermano, aunque su hermano lo hubiera traicionado. Seguramente. Sin embargo, Michael sí lo hace. De hecho, Vito viene de una cosa dramatiquísima que es la muerte de su hermano y de su padre. Y, o sea, él jamás culpa ni a su hermano ni a su padre de lo que le ha pasado en la vida. Y Y las muertes de su... son unas muertes absurdas. Absurda porque son dos tipos que desafían
Al al capo local. al capo de allí, Sí. claro, de Corleone. ¿Y las naranjas? Y las naranjas. Siempre hay una naranja cuando va a morir alguien. Sí. ¿Tú Claro. crees que es casualidad? No, yo creo que aparte de la cosa de la fotografía, de la iluminación, yo creo que es un símbolo. Bueno, el tipo que hizo la fotografía dijo que era para aportar una nota de color en una película tan oscura. Y no lo niego, probablemente fuera así. Pero ocurre en todas las escenas en las que va a pasar Siempre algo. que se presiente una muerte, siempre hay... Sí. Además, la naranja es una fruta muy relacionada culturalmente con Italia, con Sí. el Mediterráneo. Y yo creo que, de hecho, cuando muere Vito Corleone jugando con su nieto, está comiéndose una naranja. Esa y escena es muy se bonita. pone una naranja en la boca y le hace una Le hace gracieta. sí. Y siempre hay naranjas. Y, ¿Ves? Si te acuerdas de la muerte de Vito y de la muerte de Michael, la muerte de Vito es tierna, es dulce, es... Bueno, para- Michael no muere. Sí, bueno, pero Es la cosa. la última escena que tú ves de Michael Es muerte en vida. es un tipo que está destruido, Pero no muere, es muerte en vida. pero está muerto. Cent'anni, que vivas 100 años. Cent'anni. Y él va a vivir 100 años. Los va a vivir porque tiene que vivir la soledad hasta el final. Sí. Es peor que la muerte. Pero Vito, con todo el mal que ha hecho en su vida, tiene una muerte bonita. Sí, Y tiene una familia de verdad. No... pero por eso Michael es un personaje muy Shakespeare, porque él, Sí, a él los dioses le conceden la vida, pero a cambio despojándolo de todo lo que hace que la vida tenga sentido. El amor, la compañía de sus hijos. Cuando le matan a su hija, ese grito que da Sí. desgarrado es que Michael es consciente de que lo que le queda por vivir ya no tiene ningún sentido, pero no Sí. se muere, tiene que vivirlo hasta el tiene final. que vivirlo. Es que un poco, además, parece que está ciego en esa imagen, Sí. y es un poco como Edipo, ¿sabes? Que al final acaba de vagabundo después de haber cometido todas las tropelías, y es así, está ahí. Bueno, vamos a escuchar la tercera canción y hablamos un poquito de la tercera película, ¿no? ¿Vale? ¿Me lo cuentas o la Lo que escuchamos? tú quieras. Dime el título. Se llama Brucia la Terra. ¿De quién? O también se llama Speak Softly Love. Prefiero Bruce la Terra. Ruscia la luna in cielo e io ruscio d'amori. Fuoco che si consuma come lume cori. Anima ghiaccia, tulurata. Non si da pace, ma chi l'ha notata? Lo tempo passa, ma non aggiorna, non c'è mai soli, si do non torna. Brucia la terra mia, brucia lume cori, chi si di acqua ida e io si ti d'amori. La canto la mia canzone, se non c'è nudo che si affaccia all'uercone. Ruscia la luna in cielo e io ruscio d'amori. Fuoco che si consuma come cori. La canto la mia canzone, non c'è nudo che si affaccia all'uercone. Lo tempo passa, mai non aggiorna, non c'è mai soli, si do non torna.
Brucia la terra mia, brucia lume cori. Chi si di acqua ida io si ti d'amori. A cula canto la mia canzone. Se non c'è nudo che s'affaccia all'ubarconi. Esta canción es muy bonita Sí que lo es. y que tiene una historia. Mira, la letra es de Larry Cusick, que también hizo canciones para El Padrino 2 y para Sérpico. Y bueno, la música es de Nino Rota, no es la base de la banda sonora. Sí. La canción, si te acuerdas, se la canta Anthony Corleone, el actor es Frank D'Ambrosio, a su padre. Hay un momento que coge la guitarra y le canta la canción. Hay un fragmento de la canción en el que dice: el tiempo pasa, mas no amanece, no hay más sol si ella no vuelve. Bueno, te he querido traer esta canción porque para mí Michael pierde todo lo que le quedaba de humanidad después de todos los crímenes cuando matan a Polonia. En el momento en el que matan a Polonia, él termina... En ese momento ya es un ser al que le da igual lo que pueda pasar con nadie, cosa que le afecta en el resto de su vida. Pero, bueno, creo que es así como ocurre. Esta canción que se llama Brucia la Terra, en inglés también la llaman Speak Softly Love. Bueno, al inicio... Qué idioma horrible es el inglés, por Dios. Sí, la verdad, no hay color. Al inicio es un trozo de un aria del preludio povero de Povero Ernesto de Don Pasquale. Y también hay un fragmento que he leído que recuerda a una canción que se llama La Fuerza del Destino de Verdi. Y bueno, no sé si te acuerdas que el hijo de Michael, la ópera que interpreta es La Caballería Rusticana. También tiene canciones muy, muy, muy bonitas. Es preciosa, de hecho la banda sonora de una gran película de Scorsese que protagoniza De Niro es La Caballería Rusticana. Claro. ¿Cómo se llama? Toro Salvaje. Y bueno, no sabía si traerte esta o traerte alguna de las canciones de Caballería Rusticana o de ópera, pero esta, precisamente por lo que te he comentado, de la relación con Apolonia y de todo lo bueno que hay en él, muere con ella. Sí. Esa es mi forma de verlo. Sí. Y se ve muy claro después cuando él quiere mucho a su hija, Mary la quiere mucho, pero siempre tiene ahí como una parte cínica, no sé, que no le termina de dejar de disfrutar de las cosas bonitas. Yo creo que antes se hablaba de tres mujeres que en esta película, en la tercera parte, son las que se hacen con ese antiguo reino de hombres y lo convierten en un reino de mujeres, pero es verdad que hay una cuarta, siempre hay una cuarta mujer, que es Apolonia. Sí. Pero no es una mujer que sale muy poquito, Sí. Un trozo de película breve en la primera parte, pero su influencia, como tú dices, es fundamental. Y en esta tercera temporada, a través de la nostalgia, de los recuerdos, de los flashbacks, vuelve a ser una presencia muy constante. Yo creo que al final, a pesar de que Michael está muy enamorado de Kay, está muy enamorado de Kay hasta que se transforma después de la muerte, después de no de la muerte de su padre, después de que él salve a su padre en el hospital y asesine a Solozzo. Ahí es otra persona ya, ¿eh? Yo creo que ella luego no ama a Kay, No. pero se tiene que casar con ella porque es igual de puritano en el amor que su padre. O sea, o sea, todos no se ve, pero en la segunda temporada, cuando duda de Tom Hagen
le dice, Es verdad. si aceptas, te puedes quedar con tu mujer y tu amante. O sea, Es verdad. se dice Además, hasta de Tom Hagen, que es un tipo diciéndole muy... algo muy, muy bajuno, muy... Todos, se presupone que todos tienen amantes, todos. Sí. Pero él no tiene amantes. No. Él, de hecho, Él tiene el poder. por eso te digo que El Padrino, sobre todas las cosas, es una película sobre el poder, sobre la relación entre el poder y los hombres poderosos, porque él, bueno, no tiene, es igual que su padre, en ese aspecto sí que es igual que su padre. Es un hombre que no tiene relaciones extramatrimoniales ni nada. De hecho, cuando vuelve, como él sabe que vuelve para hacerse con el control de la familia a la muerte de su padre, él un don necesita, no puede haber un don soltero. Va a buscarla. Tiene que estar casado. Un Va a buscarla. un capo pero tiene va que a tener una buscarla mujer. no porque la quiera, sino porque es lo que conoce. Exacto. Y lo más fácil. Exacto. Y va porque claro, él tiene que establecer su familia, porque si va a gobernar la familia poderosa de Nueva York, tiene que ser un padre de familia. Eso, Sí. pero es política ya Sí. no es amor, ya No. es otra cosa. Ya Él dejó el amor en Sicilia. Exactamente. Por eso Apolonia es, y cuando en esta tercera temporada, Michael, que es un personaje secundario en esta Sí, tercera sí que lo es. película, Michael está constantemente, es un hombre muy melancólico. Hay quien he leído por ahí en Film Affinity, comentario un poco hater, pero que me ha hecho pensar, porque es verdad que Michael, sobre todo del Michael que terminamos viendo en la segunda película, ya no es ese hombre implacable. Ya no es, de hecho quiere pedir, de eso se confiesa. Sí, Ante es un verdad. cura, le confiesa literalmente, él Le verbaliza, cuenta todo. yo he matado a mi hermano. Sí. Y es un hombre, y hay quien dice que eso no es creíble, que Michael Corleone le dé un giro a su personalidad. Y yo creo que sí es verosímil, porque él quiere de verdad alejarse del crimen. Pasa que es demasiado soberbio y arrogante como para olvidar que el crimen que es imposible. Pero además es creíble porque yo creo que todos los hombres en algún momento tienen un momento en el que quieren enmendar lo que saben que han hecho mal. Sobre todo cuando se van acercando a la muerte, Eso a la es, vejez. Eso es. Y al final, y fíjate que yo creo, has hablado del hijo, de su hijo. A mí su hijo siempre me ha recordado a Fredo. De hecho, su hijo se lleva muy bien con Fredo en la segunda temporada, van a pescar, porque su hijo no... Para el niño, para ese niño en la segunda temporada, ese niño no tiene padre, porque su padre es un señor inaccesible. Sí. Inaccesible. Su abuelo jugaba con él, pero él no. Y entonces, de hecho, es un niño temeroso, igual de temeroso que Fredo. Igual de... Y luego, claro, ya de mayor... No quiere, de mayor es un poco como Fredo, un poco como él, no quiere saber nada. Y se ha criado con su madre. Sí. Y entonces no tiene la educación que a lo mejor el Italiana. padre querría. Eso es. Es totalmente anglosajón. De hecho, se dirige a una carrera musical. O sea, no... Y su padre quiere que haga derecho, me parece. O algo así. Sí. Y la madre le convence de que no le obligue. Entonces, y él accede. Luego, Anthony se siente agradecido hacia su padre, pero nunca deja de tenerle miedo. Esa es la sensación que transmite. Pero es verdad que el Michael Corleone de la segunda película no habría accedido a eso. No, le pasa porque él ya está destruido y lo que no quiere es más frentes abiertos, yo creo, y mucho menos con sus hijos. Él quiere mucho a su hija creo que en la mayoría de las ocasiones se hace un poco la tonta con todo lo que tiene a su alrededor porque le viene bien. Es bastante peligrosa, Sí, pero es una niña pija que no quiere ser consciente de la realidad. Sin embargo, Anthony es absolutamente consciente de la realidad. Eso pasa mucho con los hijos. Los que han sido conscientes de cosas y han visto cosas, no sé, o han sido... ¿Cómo te digo? Hombre, que han vivido las cosas. El niño va a salir a pescar con Fredo. Él ve cómo Fredo desaparece. De hecho, ha quedado con Fredo para pescar y le dice, no, Fredo, que te llama Michael. Y le dice al niño, mañana vamos. El niño ya nunca más volvió a ver a su tío. Sí. Y no se nos explica a los espectadores, pero
todos sabemos que el niño se haría preguntas. Claro. Y el niño ya no era tan Sin embargo, pequeño. Mary no se las hace. Claro. Y ella ve un mundo de abundancia y vestidos bonitos y se apunta a eso. Entonces, tiene una relación, se ve con su padre muy cómplice y muy... pero porque no se hace preguntas y porque... De hecho, se hace tanto la tonta que Ah. flirtea con su Con primo. su primo. Y cuando el primo, a diferencia, es hijo de Sony, pero es mucho más listo que Sony. Sí. Sony se habría tirado a su prima sin dudarlo, ni lo más mínimo. Sin embargo, él, como sabe que va a heredar Tiene el sus poder, dudas. y él le dice, no, nosotros... Llega un momento que eso dice, no puede. Y la otra, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Hace falta que te lo explique. En fin, claro. Y te iba a decir una cosa y... El tema es también, que no hemos comentado, cómo Coppola en esta tercera película, que es casi 20 años después de la primera, nos mete un poquito a su hija con calzador. No, pero por lo visto he leído que iba a hacer el papel, era Winona Ryder, Mm, pero que tuvo una enfermedad o algo le pasó, ya. total que no, entonces hubo que sustituirla. Claro. Y pues mi hija, y ya está. Pues Winona no hubiera estado mal, ¿eh? Y es verdad que Sofía Coppola como actriz no da la talla. Sin Yo creo que no. Sin embargo, como directora, por Es lo menos fantástica. la única película que yo he visto de ella, me encanta, es maravillosa, pero como... Es Lost in Translation, ¿verdad? Los Translation es precioso, no he visto más, pero esa película es bastante buena. Tiene varias. Y eso, y quiero hablar de Connie, porque Bien. Connie, esta película es un material, es un empoderamiento Connie es matriarcal un poco absoluta. lo que pasa con Peggy en Mad Men. Sí, claro, es una tía a la que nadie presta, a nadie le da ninguna importancia. Mira, en el inicio del Padrino es una chavala tonta que se casa con un tío que Son luego la va a pegar. guaperas, se casa enamoradísima, pero porque son guaperas, un tipo chulo. Y tal. porque se lo ha metido su hermano por los ojos, ¿no te acuerdas? Tú habla con Carlos, Claro. ¿te acuerdas? Porque es amigo de su hermano, claro. Ya en la primera película la maltrata. Ya en la segunda, Connie es una persona destruida, divorciada, Bueno, a ver, con otro Carlos chulazo que la trata mal. Carlo tiene que morir porque Carlo es el que traiciona el que hace que maten a Sí. Sony. Entonces, claro. Pero si te acuerdas, ella viene con el novio de ese momento. sí. ¿Por qué? Lo que te dan a entender es que va de uno en otro. No tiene rumbo. Su madre está enfadada con ella y su hermano le dice, quédate en casa. Y ella está enfadada todavía con su hermano por lo que le pasó a Carlos. Entonces ella tiene una actitud muy mala, pero muy mala y muy infantil. Pero de repente la ponen a cargo de los hijos de Michael. Eso Es es. como una segunda madre Sí. para ellos y se transforma en una especie de como su madre, pero consciente absolutamente y metiendo las narices en los negocios. Totalmente. A diferencia de su madre, O sea, su madre creo que es se la apartó, primera mujer de toda la familia que toma decisiones pero toma y todas las que decisiones. impone su voluntad. Mm. De hecho, que Andy García, que el personaje Vincenzo. de Andy García, sea finalmente el heredero del sindicato del crimen, es porque ella se lo impone a su hermano. Sí. Y ahí es una cosa que se ve, se ve en el cine de esa época también, se ve, por ejemplo, en una película maravillosa de Brian De Palma con Al Pacino, en Carlitos Way. Sí. Michael Corleone peca o sea, cree que puede salirse, sin más. Ay, Como ya no, estoy en eso- la eso cima, nunca se puede hacer. como ya estoy en la cima, pues yo ya Voy a realmente dejarlo. ya no tengo enemigos. Quien emprende como en Macbeth, quien se mete en el lago de sangre, solo tiene una única salida, que es seguir nadando hacia adentro, Sí. hacia más adentro. O sea, ya no, quien está con la mano manchada de sangre en ese tipo de negocios, no puede salir nunca. Sí. Y es el error fatal de Michael. Pretender que él puede desvincularse sin más Sí. de ese mundo que nunca va a dejarlo en paz. Y es una película que no está a la altura de las dos primeras, es verdad. Hmm. De hecho, tiene el mismo director de fotografía del que tú has hablado aquí, pero no es un trabajo tan bueno como
Porque es No. verdad que no tiene, en la fotografía se nota. Pero que no es la probablemente porque misma. el guión no es tan redondo. Siempre que, eso lo decía Billy Wilder, y si tú haces un guión muy bueno y muy fuerte, luego ya da igual el resto de aspectos de la película. Sí, Y creo que el guión tira un poco de la historia para redondearla, Sí. pero no termina de redondearla. para redondearla, pero haciendo muchos refritos. Sí, porque- sí. Se copian situaciones, Sí. yo creo, y Y no los, llega a y ser. los diálogos no tienen, yo creo, la profundidad. Es una buena película, al fin y al cabo. Al fin y al cabo es una buena película. Sí. No es mala. Pero claro, es que lo estamos comparando con sus dos antecesoras, que son pues, monumentos Sí. literarios. Pero bueno, es un cierre. Hay quien dice que la Paramount le pidió a Coppola, porque no sé si era la Paramount la que estaba arruinada o Coppola. Total, que a alguno de los dos les convenía y dijeron, bueno, pues vamos a intentar exprimir un poco el limón. Y Robert Duvall dijo que, Robert Duvall que quería mucho dinero. Quería ¿no? más dinero y Coppola le dijo que no y lo mataron. Y adiós. Vaya, Hombre, la verdad que con Todd Hagen habría ganado la película. sí. Porque es también lo que he leído, que claro, es verdad, en la primera Al Pacino comparte protagonismo con Marlon Brando, en la segunda con De Niro, digamos, no comparten plano, pero comparten el peso de la película. La tercera con Andy García. Pero la tercera, Andy García, que a mí me parece un buen actor, pero no tiene la talla de Pero De Niro y ni la además en talla ese de- momento no la tenía. O Entonces, sea, es un tío que ha ido madurando con la edad, pero en ese momento no tenía la talla. Por ejemplo, Andy García hace una película muy pocos años después, un poco de una temática parecida a la de Los Intocables de Leon Ness, Oh, en donde es maravilloso. otro, te Ahí parece está otro actor. fantástico, ahí está fantástico, es verdad. En El Padrino 3 es como un niñato, un niñatillo, y en Los Intocables es un tipo con aplomo, Además es un italoamericano también. con aplomo. Sí. Es como otro actor diferente, no sé, Mm. depende también. Yo creo que Pacino está estupendo, haciendo Mm. un papel muy diferente, porque siempre se dice que Pacino es un sobreactuado, un No, histriónico. pero eso de mayor. Y en este papel está muy austero, diría yo, Sí. de gestos y de todo. Es un tipo muy contenido. Haciendo de un tipo, de un Michael, pues, que quiere asegurarse por lo menos un lugar en el infierno un poco menos ardiente, yo creo. Pues no sé, hemos hablado un poquito del Padrino en general, nos hemos dejado miles de cosas por hablar, porque se puede hablar. ¿Cuál es tu frase favorita de la película? Fua, mi frase favorita de la película. Sí. Madre mía. Siempre te pillo en estas cosas. Pues no sabría, dime la tuya si dices que la tienes, porque yo no he pensado en ello. Ha sido dar, Hombre, esto es mi cuaderno, ¿eh? Que no se nos estrese nadie con el ruido. A mí me gusta mucho la frase en la que dicen los italianos piensan que el mundo es tan duro que hace falta tener dos padres, por eso tienen un padrino. Esa es muy buena. Esa es muy buena. No la recordaba de la película, pero sale en la novela y me ha hecho... Mm, Y es verdad, yo creo que es verdad. Y es una de las guías morales que guían el comportamiento de Vito en su ujú, vida. Pues mira, me he acordado de una que a lo ujú. mejor no sé si es mi favorita, pero ahora mismo me viene a la cabeza y me parece muy buena. Porque dicen que la secuencia de la Nochevieja, De en La Habana. en la que cae Batista Ujú. y llegan los barbudos comunistas a La Habana, dicen que es bastante verídica, Sí, o sea que sí. se pareció mucho a cómo sucedió. Cuando Michael va en aquel taxi, en aquel coche, Mm, y ve cómo se inmola un sí, es partidario verdad. de Se Fidel tira contra el coche. y mata se lleva por delante y él luego dice, pues yo creo que estos pueden ganar. Y todos los capos así, despreciando a tontería. estos tíos que son unos desgraciados, pueden ganar porque están dispuestos a... O sea, mientras que a Batista lo defienden mercenarios, soldados Sí. que cobran, estos tíos lo hacen de verdad Son capaces de morir por nada. Y eso yo creo que tiene mucho que ver con también su propia situación Sí. personal, ¿no? Sí. porque él acaba rodado solo de mercenarios, de Sí. soldados. Pero me parece muy buena.
Toda esa parte de Cuba me parece muy buena y muy desasosegante todo el tiempo. Sí. Mucha angustia. Sí. Y ahí descubre la traición también y claro. En fin, yo creo que hemos hablado, ¿no? Está bien. Me gusta que hayamos hecho un capítulo solo para una película. Para 3. Bueno, sí, Mira. pero es Es interesante. un tríptico. Sí. Tendremos que repetir algo más, ¿no? Vale. Pues cuando tú quieras. No, cuando quieras tú. Pues yo quiero siempre. Vale. Pues ya está.